Cuba Información. Sobre todo incidir en que, como tú has dicho, una serie de servicios básicos, estamos hablando de la salud en todas las ramas. Ahí citaba el caso de una operación a corazón abierto. Estamos hablando de la odontología, bueno, de cualquiera de las ramas de la salud. Estamos hablando de la educación en todas sus ramas, estamos hablando de la universidad gratuita, etcétera, etcétera. Cosa que en muchos lugares del entorno de Cuba no es así, ¿no? Y que eso podríamos calificarlo de salario indirecto. Los productos básicos, algunos de los cuales tú has mencionado, que son una parte de la alimentación, que estamos hablando de que puede costar hasta 100 veces menos, ¿no? que lo que ya se puede adquirir en la segunda moneda, que es el peso convertible, ¿no? Y incluso él menciona que hay determinados bienes que se pueden adquirir a través de los centros de trabajo, como puede ser pues determinados electrodomésticos como televisores, refrigeradores, etcétera, que de acuerdo a la empresa en que se trabaje pues también están subsidiados. Entonces, bueno, esto es un poco para que la gente entienda que una cosa es decir que se ganan 10 o 12 o 13 euros o 20 euros, pero que no podemos hacer una comparación con lo que eso significa en otros países. Sí, José, como bien tú dices, realmente a la hora de hacerle este tipo de comparación hay que tener en cuenta con el salario del cubano, realmente cuál es el poder adquisitivo que tiene un cubano a la hora de adquirir productos y servicios. Entonces, claro, este señor en su artículo pone varios ejemplos de diferentes familias que tienen un nivel adquisitivo diferente. Y claro, lógicamente, yo sí quería aclarar que este tipo de sistema que está vigente en Cuba, lógicamente es un sistema pensado pensado para una economía socialista y que realmente tú no te vas a encontrar este sistema en otro sitio, ¿no? Cuando él pone el ejemplo, por ejemplo, de una familia que sin embargo gana estos 450 pesos cubanos, que es el equivalente más o menos a 12 euros, y especifica que, bueno, que sí, que tiene 2 hijas que estudian en la universidad, que este señor tiene un acceso gratuito a unas operaciones que en muchos países está pensado para una clase social media alta. También pone un ejemplo de una familia que sí tiene ya acceso a tener una parte de salario en divisa, y pone otro ejemplo para esas personas que son jubiladas, amas de casa, madres solteras, que realmente también tienen un salario cubano, pero que sí tienen muy difícil llegar a fin de mes. Lo que sí hay que profundizar y hacer hincapié en que estos 3 grupos de personas tienen unos productos y unos servicios garantizados. Es decir, que hay una diferencia en poder adquisitivo en el salario que ganan, pero realmente los productos básicos y los servicios básicos sí están garantizados y en muchos casos están pues subvencionados. Y es cuando tú pones el ejemplo de que, por ejemplo, hay muchas familias, muchos trabajadores que adquieren productos por canje, por bonos de empresa, adquieren sin embargo vacaciones que sin embargo son impensables para muchas personas de países desarrollados. Y hace la comparación de que, por ejemplo, una familia media de 4 personas que tiene 2 hijos que estudian en la universidad y que necesitarían lo que se gasta una familia en Cuba de estos 12 euros, sin embargo una familia en un país como Bélgica del primer mundo necesitaría 2.000 y pico de euros. Entonces es lo que yo quiero explicar. La comparación incide en el poder real adquisitivo que tienen los cubanos con ese salario. Y también especificar que lo principal que yo veo bueno, que no queremos tapar el sol con un dedo, pero sí queremos dejar claro que en Cuba es impensable hacer un cálculo que nos comparen con las tarifas mundiales en cuanto a lo que es relacionar hasta dónde está el límite de la pobreza, hasta dónde llega.
porque en Cuba, aunque un cubano tenga ese salario y se compare realmente, que para mí es lo fundamental para un ser humano, que los servicios fundamentales estén garantizados. Y también él pone varios ejemplos, ¿no?, de otros países también del área de Centroamérica y América Latina, y hace comparación en cuanto a lo que son los servicios médicos, los servicios de educación, y además de esto, el alto nivel cultural y las cifras que ha ido alcanzando en el desarrollo cultural y socioeconómico a lo largo de toda la historia del sistema social cubano. Yo creo que es digno aclarar y además incidir que quien quiera abundar un poco más, bueno, que lea este artículo, que realmente yo creo que es bastante importante. También a mí me gustaría también, hay un grupo el tercer grupo de cubanos que tiene un poder adquisitivo muy bajo en cuanto a salario. Realmente sí hay que decir que es un grupo que lo consideramos bastante frágil. ¿Por qué? Porque por lo general son personas mayores que dependen de una pensión, que sí tienen garantizada la alimentación y tienen garantizada la salud, pero que en muchos casos, bueno, pues sí tienen una alimentación, tienen calorías, tienen hidratos, pero que bueno, que realmente sí es difícil poder acceder a lo que son los productos cárnicos en CUC y a otros, y bueno, y a los extras, que le decimos extra, que es como pues el par de zapatos, el pantalón vaquero que cuesta 25 CUC, y que bueno, realmente yo creo que el proyecto, hasta el momento el proyecto social cubano, los extras los tenemos que sí son necesarios, pero realmente no son imprescindibles tampoco para que un ser humano tenga una calidad de vida, como digo yo, una calidad de vida admisible, ¿no? Uh-huh. También a mí sí me gustaría también hacer una alusión sobre lo que los medios realmente a la hora de hacer una comparación de la calidad de vida del cubano siempre hace comparación con países desarrollados y nunca la comparación la hace con los países que realmente somos un país del tercer mundo, un país que bueno, que estamos en vía y en búsqueda de buscar el camino hacia la vía del desarrollo, pero que somos un país tercermundista, y cuando nos comparan, no nos comparan con las cifras que tienen estos países y con los logros sociales que tienen estos países del tercer mundo, siempre nos comparan con el primer mundo. Uh-huh. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, Mark Van de Pitt nos ha traído un excelente trabajo, que ha hecho una radiografía bastante correcta del tema de los salarios en Cuba y bueno, el funcionamiento de la economía del país, la estructura digamos salarial del país. Hay gráficos, hay abundantes datos y también abundantes comparaciones, en este caso con Bélgica. Él toma Bélgica, su país, y teniendo en cuenta que Bélgica, bueno, los salarios más o menos están bastante parecidos a otros países de Europa del entorno. Y efectivamente hay una manía, yo diría tendenciosa, sistemática de los grandes medios de situar el tema del salario en Cuba a forma de ataque, de crítica a la revolución cubana, un poco viendo o trasladando a la opinión pública el fracaso del sistema, el supuesto fracaso del sistema socialista, por cuanto, bueno, incluso se hablan de profesionales que hacen esa equiparación, ¿no? De que al mes ganan si $16 o $12, o sea, está en ese rango, y no dicen nada más. Lógicamente, como bien ha señalado Dani, esto traslada a los no bien documentados, a las personas que desconocen la realidad social de Cuba, pues es una situación de pobreza extrema, de hambruna. Incluso cuando se habla de los índices de pobreza de los países del tercer mundo, se habla de muchos países de personas que tienen un poder adquisitivo de menos de $1 al día. Uh-huh. Y bueno, si comparamos ese promedio de 12 euros al mes, pues es mucho menos. Y entonces, claro, lo que se traslada y esa es la intención de estos grandes medios burgueses, es primero acentuar este dato sin dar ningún tipo de explicación de argumento,
para fijar en la memoria colectiva de las personas o a quien va dirigido de que, bueno, que el fracaso del sistema comunista, de la pobreza, etcétera, etcétera, y hay gente que va ya con ese reflejo condicionado a Cuba y no ven más allá y vean lo que dice, ¡ay, qué pobreza! Y la pobreza, y te dicen eso, y sin embargo, esas mismas personas van a otros países del área y no dicen lo mismo. Y yo quería, bueno, resaltar que este excelente trabajo de Mark Van Der Pit, pues sitúa varios ejemplos que son interesantes, ¿no? Él habla de, bueno, en la familia cubana, la población cubana, hay un 40% de la población, según el estudio que ha hecho, que tiene un salario en peso cubano, moneda nacional, y no recibe ingresos en divisa. Sí hay un 60% de la población que por diversas vías reciben parte, o sea, hay que ver el poder adquisitivo real, plantea él, de la familia, por cuanto, aparte del salario en moneda nacional, el peso cubano, reciben también ingresos en divisa, bien por centros de trabajo o empresas que son empresas mixtas, que tienen una parte de su salario en divisa, o por las remesas que reciben de los familiares del exterior, o también los que trabajan por ejemplo, vinculados al turismo, que, bueno, a través de la propina y demás, pues reciben, aumentan su salario. Eso aparte de como se ha explicado, el Estado cubano, bueno, hay una serie de bienes, de servicios que están subsidiados y permite acceso a la familia cubana a muchos bienes y servicios que son, digamos, que están inalcanzables para otras poblaciones del entorno geográfico de Cuba. Por ejemplo, él habla que hay un 40% de la población cubana que está en la situación de que no recibe divisa, pues él calcula que disponen de ingresos promedio de 830 pesos. Bien, para poder comprar lo que pueden comprar estos cubanos en Cuba, aquí en Bélgica precisamos 2.200 euros. Hace poco se calculó que una familia con 2 hijos estudiando en Bélgica necesita como mínimo 2.150 euros para poder llegar a fin de mes. La familia cubana no necesitará préstamo para que sus hijos puedan estudiar, no tendrá que posponer ninguna operación en el hospital a pesar de sus ingresos relativamente bajos. Y bueno, habla también de, por ejemplo, la adquisición de una casa propia, no es problema en Cuba porque, bueno, el 80% de la población es propietario de su casa. En fin, que hay muchos datos, la verdad que es interesante, y les recomendamos, como bien decía José, que lean este magnífico trabajo. Hay otro dato que él sitúa, por ejemplo, que todos los productos y servicios cubanos en Cuba, o sea, los servicios básicos, son gratis, o gran parte de ellos racionados, es decir, justamente repartidos, y efectivamente la escasez, por tanto, no sale a la luz de la misma forma como en Europa. Y habla que en Bélgica 1 de cada 10 familias dice posponer visitas médicas por falta de dinero, y eso que en nuestro país, se refiere a la Bélgica, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. En Cuba eso sería impensable. Nadie, por muy pobre que sea, pobre entre comillas, deja de ir al médico o de comprarse medicación. Es decir, y nadie de las tres categorías de cómo la población cubana recibe el salario y las vías de ingreso que tiene, pues nadie tendría o tendrá problema alguno para mandar a la universidad a sus hijos. Y entonces, bueno, habla también, él es realista, habla de las condiciones austeras de grupos frágiles, las condiciones austeras, de que la alimentación es suficiente, pero no es variada, en fin, hace un trabajo muy, muy bueno que yo creo que podemos en próximos programas seguir ahondando en el mismo porque está muy interesante.